Saludos amigos, les habla Freddy Silva en este programa Tendencia Global, un programa que tiene por objetivo hacer un análisis de las distintas situaciones coyunturales que pasan en distintas partes del planeta, esto a través del diálogo y el entendimiento. En este programa vamos a hablar sobre las elecciones en Bolivia pautadas para este 18 de octubre y estaremos haciendo hincapié en el aspecto económico. Para ello tengo invitados de lujo. Quiero darle las muy buenas tardes a Percy Calderón, sociólogo y periodista boliviano en los Estados Unidos. También nos acompaña Carlos Ardiles. Él es docente, es catedrático de UPEA en La Paz, pero además es sociólogo, analista político. Y también nos acompaña el día de hoy Óscar Heredia, licenciado en Administración de Empresas. Además, es un doctorado en Ciencias Políticas. Y voy a comenzar contigo, Óscar, dándote la bienvenida. Hablando del aspecto económico, para el siguiente gobierno que llega al poder, ya sea cualquiera de los que hoy están en carrera, ¿qué tan mal está la situación económica en Bolivia para ese nuevo gobierno? Bueno, los indicadores internacionales dicen que vamos a tener una recesión de menos 6.9%, aunque se plantea que va a poder llegar de repente 10 o 11%, en negativo, lógicamente. La oportunidad perdida con la bonanza económica que ha tenido el gobierno anterior nos ha permitido tener unos 50.000 millones de dólares adicionales por la exportación de materias primas, específicamente en soya, minerales y gas. El gas porque está indexado al precio del petróleo y eso permitía tener mayores ingresos. Yo creo que en este momento, por decisiones políticas y no decisiones económicas, la gestión anterior ha gastado mucho dinero en gustos y deseos de los gobernantes y no en lo que había planteado, como por ejemplo la industrialización. Se ha hablado mucho tiempo y varias veces, como si hubiéramos recalentado, nos planteaban la industrialización. Sin embargo, hay un dato importante de organismos internacionales que nos dicen que 6.3% del Producto Interno Bruto estaba en la utilización de mala manera. Claramente habría que hablar de la corrupción, pero esa corrupción determinaba tres elementos. El primer elemento, la contratación de gente, o sea, mucha gente, la compra de cosas que no deberían hacer, la utilización de compras para ello, y algo que es el flujo de dinero, por un lado, que les permitiría seguramente enriquecerse a los grupos de poder. Yo creo que el país, Bolivia, desde mi punto de vista, está herido espiritualmente, psicológicamente, económicamente y socialmente. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay una crisis de valor. Nos obliga a dejar hacer y dejar pasar, y el que no lo haga desvilipendiado en muchos casos, ¿cierto? El tema es habla de frente al poder. Lógicamente no lo dejan, cuando uno es líder emergente no le dejan surgir, pero también hay líderes emergentes que han utilizado el discurso institucional para posicionarse en alguna proyección individual particular, pero también hay una incertidumbre y miedo en Bolivia. Nos están quitando la libertad a punta de amenazas, es el dominio a través del miedo. Creo que ese es el otro elemento que hay que poner en consideración. En el tema del aparato productivo casi paralizado, el 85% se ha paralizado a partir del shock del coronavirus, que eso no quiere decir que solo el coronavirus, sino también el tema de los precios internacionales, que en su momento ha permitido crecer en un porcentaje del 6.8% a Bolivia, pero ha sido mal utilizado. Entonces, yo pienso que el aparato productivo se ha paralizado en el 85%, y el Estado está con el pulmón económico tísico, diría yo, con una recesión cercana a menos 6.9% según organizaciones internacionales. Sin embargo, se proyecta que es un poco más. Yo creo que puede llegar al 10% y un desempleo del 7.9%. Que realmente preocupan, Óscar, y que realmente hace que uno se ponga a pensar, más allá de lo que hoy en día podemos llamar un voto útil, un voto conveniente, un frente unido, cualquier tipo de pensamiento que podamos tener. Pero me voy contigo, Carlos. Cuando hablamos, por ejemplo, del litio, la industrialización o de todo lo que en algún momento había propuesto o había incluso invertido el anterior gobierno,
pues hoy en día, más allá de hablar de la macroeconomía, lo que hablaba, por ejemplo, Oscar, el ciudadano de a pie, ese 85% aparato productivo detenido, más allá de todas esas cifras grandes, tenemos que hablar del comerciante minorista, de ese comerciante que vive el día a día y que hasta el día de hoy, con toda esta pandemia, desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, tratando de volver a su economía, habiéndose terminado todos sus ahorros, es mucho más difícil para ellos poder ver esperanza en cuanto al tema económico. Muy buenas tardes a todos. Un saludo para Percy, para Freddy y a Oscar, compañero de curso del doctorado de la UNSA. Un saludo, Oscar. Bien, con relación a lo que me decías, considero de que esta pandemia ha traído un colapso general a nivel mundial, no solamente en los países latinoamericanos, sino también en Bolivia. Y lo que ha afectado justamente que los países se han prestado dineros tanto del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Pero quiero hacer 3 escenarios antes de responder a tu pregunta. El primer escenario, que lo denomino, es el de prepandemia, el segundo de pandemia y el tercero, que es postpandemia. Y si vemos el primer escenario de prepandemia, vemos de que Bolivia ha tenido prácticamente un 4.6 del PIB, y si hacemos una relación con Perú y con Chile, pues Perú tenía un 2.7 y Perú un 2.6%. Pero ha habido una contracción ya en pandemia, en el periodo de pandemia, que prácticamente tiene un 2.8 Bolivia, ¿no? Y se mantienen con 3.5 estos dos países. Pero el enfoque de todo esto tenemos que considerarlo desde el punto de vista del modelo económico que existió en Bolivia. Tú sabes bien y sabemos todos que el ministro Luis Arce Catacora dijo que la economía en Bolivia estaba blindada, ¿no? Pero el artículo 306 nos habla de un modelo plural que constituyen 4 factores. El factor el Estado, el privado, el comunitario y el factor de lo que es las cooperativas. Y en ellas están todas esas cooperativas mineras, cooperativas de diferentes ángulos y formas. Pero es más, ¿qué es lo que ha ocurrido? Justamente es esa parte importante que el trabajador informal prácticamente que existe en Bolivia es un 76%, que se encuentra ahorita sin una actividad fija de trabajo, ¿no? Y la gran burocracia se encuentra justamente en los niveles del Estado. ¿Por qué? Porque existe una gran cantidad de servidores públicos que están abaratando esto y prácticamente no hay una correlación de fuerzas. Pero lo que también tenemos que considerar es lo siguiente. No te olvides que prácticamente tenemos una economía que es estatista, ¿no? Y que no es una economía productista. Y acá tenemos que establecer que este modelo de economía estatista ha generado justamente un extractivismo exacerbado, ¿no? Con relación al litio, con relación al gas, con relación a los productos naturales, ¿no? Donde prácticamente no los hemos industrializado. Y ese es el gran error que siempre se ha cometido durante estos últimos años. Y un punto pero de vital importancia es que justamente el gobierno de Yanine Áñez ahora está pidiendo una liberación de $7.000 millones a la Asamblea Legislativa para que puedan desembolsar estos fondos que han llegado del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para favorecer a 3 aspectos. Y justamente a lo que tú decías, un aspecto es a sueldos, otro aspecto es al aspecto de salud y otro al aspecto laboral, para reactivar la economía. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no existen empleos y no existe, digamos, esta capacidad productiva, justamente porque esas empresas estratégicas en Bolivia han fallado. Tenemos 28 empresas estratégicas en Bolivia. De las 28, 16 están en déficit. Y 5 que no han tenido, diríamos, una situación de conectarse todavía. Entonces, ahí vemos que existe un descalabro en lo que es justamente este modelo económico, porque no puedes tú tener empresas deficitarias, ¿no? ¿Y de dónde vas a obtener los recursos? Entonces, acá, para concluir, hacer una variación muy interesante. Imagínate que desde el 2007 al 2018 ha habido un incremento del 7% que ha hecho el gobierno en función a la deuda externa. El 2007 la deuda externa estaba en 2.000 millones aproximadamente de dólares, 2.300 millones de dólares. Y para el 2018 ha subido aproximadamente a unos 10.113 millones de dólares.
aproximadamente. Entonces, durante toda esa gestión, lo que han hecho es subir justamente la deuda externa. Ahora estamos con 11 millones, casi 300.000 en deuda externa. Y en el año que ha estado la gestión de Yanine Áñez, ha subido casi como 1.000 millones de dólares. Entonces, nosotros vemos de que hemos pedido dineros al exterior. Sin embargo, nos hacían creer que la economía estaba reforzada, de que Bolivia tenía unos altos índices. ¿Y por qué entonces no hemos reducido la deuda externa? Ese es un factor importante que debemos considerar y que creo que ahí nos demuestra que nuestra economía no estaba tan blindada como se decía. Cifras que llaman la atención, Percy, y seguramente esto también aquí en los Estados Unidos y en otras partes del planeta, pues preocupan, porque si antes alguien que quería invertir su dinerito ahorrado, por ejemplo, el boliviano que había trabajado toda su vida en el extranjero y pensaba en regresar a Bolivia, invertir su platita ahorrada, antes se hablaba de que no había el Estado de Derecho, o por lo menos esa garantía de que ese tu dinero podía realmente estar protegido. Hoy en día, ¿cómo es que ve el boliviano ante la situación del gobierno que ya salió, pero entre los hechos de corrupción que se han dado durante esta gestión del gobierno transitorio, pero además de ese futuro incierto que ambos analistas nos acaban de compartir? Bueno, Freddy, colegas, ¿cómo están? Un saludo a todos ustedes. Es un honor el compartir este podio con todos ustedes. Bueno, lo primero que te tengo que decir, hay dos aspectos que hay que analizar. Y uno es el manejo de la pandemia por el gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez, que pues no ha tomado en consideración muchos factores, como el que mencionaba Carlos, ¿no? El factor informal de la economía boliviana. Es un sector bastante grande y bastante considerable, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, en la ciudad del Alto, vive del negocio informal. Lo mismo en otras jurisdicciones, como en Cochabamba, en Santa Cruz. Un gran grueso de la población tiene este tipo de ocupación. La consecuencia de esto, ¿no? El cierre de las operaciones económicas, las transacciones, los viajes que ya no se podían realizar de un punto a otro punto determinado, el haber confinado a los habitantes a una detención domiciliaria donde solamente se autorizaban ciertos días que la gente podía salir a hacer sus compras, ¿no? Ha sido, pues, un acto patético, ¿no? Porque ¿cómo podemos pensar que la economía va a seguir funcionando si las fuentes de trabajo están cerradas, si las personas no pueden continuar con sus actividades económicas cotidianas, y cómo iban a cubrir sus gastos esenciales, como son de alimentación y medicinas en algunos casos? El otro aspecto es la ayuda que ha dado el gobierno, ¿no? 500 pesos desde el mes de mayo, diciendo que esto es un bono que la gente, para que le permita vivir. Pues una limosna prácticamente la que se ha dado al habitante boliviano en todo este tiempo, porque vivir 5 meses con $500 es humanamente imposible, ¿no? El otro aspecto que hay que mencionar es los residentes bolivianos que viven acá en los Estados Unidos, pues mandan sus remesas, ¿no?, a sus familiares. Obviamente que no toda la población boliviana tiene un familiar que vive en Estados Unidos o en otro país que pueda mandarle una ayuda económica, pero muchas familias se han estado sosteniendo con esta ayuda, que en números, digamos, el año pasado era más de $150 millones, y este año ha subido a cerca de 180 a 200 millones por la pandemia. Esto ha producido un gran estrés en las familias bolivianas que viven en el exterior, porque también la pandemia ha afectado a los trabajos de los inmigrantes. Por ejemplo, en el área donde yo vivo, que es Washington, D.C., es un área que está dominada por la empresa sin chimenea, ¿no?, que es la hotelería y los viajes turísticos, los restaurantes. Tiene otro bolsón de construcción en los estados de Maryland y Virginia. Sin embargo, justamente porque la pandemia ha afectado estas áreas sensitivas de la economía, muchos bolivianos han perdido sus fuentes de trabajo, ¿no? Muchos bolivianos también están viviendo en una situación
de desempleo y de desesperación. Entonces, esto agrava un poco la atención que ellos prestaban a sus familias en Bolivia. Entonces, realmente la situación es muy preocupante. Y ya pensando en el siguiente gobierno, ¿no? Que ya en una semana, en un poco menos de una semana, vamos a tener ya las elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar y cómo se van a manejar? ¿Qué modelo económico se va a impulsar en el país? ¿Cómo se va a manejar el problema de la corrupción que es latente y que pues ha sido demostrada en todos los gobiernos, especialmente en el último gobierno, ¿no? Que entró poniendo énfasis en que no iba a tolerar la corrupción, que se iba a procesar a todos los que habían incurrido en corrupción en el anterior gobierno. Sin embargo, pues se han unido a ese grupo de corruptos, ¿no? Y eso dice muy poco de lo que ha podido hacer el gobierno de la presidenta Áñez. Bueno, voy a ir con esta palabra y además que con todo eso que nos acaba de decir Percy, porque la palabra corrupción es un mal, es un cáncer que está muy, muy adentro, está muy enraizada de nuestra sociedad boliviana. Y planteándote esto, Oscar, en cuanto a el tipo de modelo económico que vaya a venir, en la forma en cómo lo van a aceptar, y además quiero añadir lo que dijo Carlos en cuanto a los préstamos de miles de dólares que están solicitando este gobierno transitorio, lo está solicitando, sabiendo que ya viene un gobierno legítimo que no va a tardar mucho en llegar, pero lo están queriendo ellos administrar. Quiero ir con un dato que yo recuerdo, un poco más de 3 años, Oscar, la Corporación Andina de Fomento que tenía una cumbre en Lima, Perú. En uno de sus informes ellos decían que el primer lugar de las empresas, de las instituciones más corruptas de toda Latinoamérica, el primer lugar siempre y en todos los países lo ocupaban las oficinas públicas, o sea, todas las oficinas de gobierno. Entonces, me llama la curiosidad, ¿cómo si es que estas mismas instituciones, que son las que dan el dinero, porque también este tipo de encuestas, este tipo de análisis los mandan a hacer también el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, entonces las instituciones que nos prestan dinero a los países latinoamericanos, ¿cómo es posible que estas mismas instituciones que saben que estos corruptos, estos politiqueros de paso, son los que van a recibir este dinero, van a endeudar a toda una población a 20, 30 años con altos intereses, pero además, por lo que ya conocemos de la historia, de lo que queda de trabajos con el dinero, con menos del 50% es que se quedan para hacer el dinero, porque ellos se roban más del 50% inclusive. ¿Cómo es que le siguen prestando estas instituciones a estos gobiernos transitorios para empobrecer aún más a nuestra querida Bolivia, Oscar? Pero además, es tan difícil que el ciudadano de a pie se dé cuenta de esta situación que ya venimos arrastrando desde los 70s, 80s, 90s, en donde se nos presta dinero a altos intereses, además que con ciertas condiciones, pero aún así el país sigue siendo pobre y parece que como que no despertamos esta situación de seguirle otorgando a estos políticos, a estos politiqueros ladrones, a estos politiqueros corruptos, le seguimos otorgando el permiso para que firmen estos cheques y reciban este dinero. A ver, mira, yo creo que quienes entran a buscar el poder no están entrando con vocación de servicio, porque el que tiene vocación de servicio seguramente va a utilizar muy bien esos recursos en políticas públicas como la educación, la salud, en el capital humano especialmente. Bolivia necesita que sea reconocido su capital humano para poder transformar. Tú sabes que la educación es fundamental para un país, pero lamentablemente el tema de la utilización de esos recursos de esta gente, que yo los llamo políticos tradicionales, curásicos, o en realidad gente que ya, politiqueros como tú mencionas, no les interesa el país. Pero, ¿qué es lo que hacen ellos? O sea, convencen a la gente de que la política es mala. Lógicamente, no la política como tal no es mala, sino quienes hacen el ejercicio de la política en el poder son los que nos tratan de convencer a la gente joven para que no se meta en política. Pero yo en mis aulas les digo, a ver, jóvenes, díganme, ¿quién define la política de educación? El político. ¿Quién define la política de justicia?
el político de empleo, etcétera, etcétera. Entonces ellos venden una imagen para que no tener una competencia, ¿cierto? Entonces no dejan surgir a liderazgos emergentes, y los liderazgos emergentes lamentablemente nos ofrecen una nueva vieja historia y no una nueva historia. Entonces el tema es de valores, o sea, hay que hacer una revolución de principios, de valores, de actitudes para poder cambiar este país, y fundamentalmente te digo, hay que invertir en el capital humano. Quien genera las ideas, quien genera la innovación tecnológica, el desarrollo tecnológico, la transferencia tecnológica, son los humanos. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento, experiencia, formación, competencias. Y eso es lo que menos quiere el político tradicional, gente formada, porque son los que les vamos a cuestionar. Y cuando cuestionamos, lamentablemente, nos dan con palo santo para que no nos metamos, pero habemos gente que somos terca porque tenemos un propósito sano, con valores éticos, morales y sociales, y hay que seguir adelante. El problema es que no es un tema de ahora, como tú mencionabas, es un tema de varios años, pero el problema es que el humano por naturaleza debería evolucionar, pero en este caso involucionen los valores y permite que los políticos nos sigan engañando. Y mientras un pueblo está menos educado, lógicamente es más fácil engañarles. Hoy en día la juventud ha salido a defender una idea de A o una idea de B. Yo creo que la juventud hoy en día ha empezado a elegir causas, animalismo, feminismo, ambientalismo, que son directamente relacionadas con la axiología, son valores. ¿Por qué matas al animalito? Porque no tienes valores. ¿Por qué destruyes la naturaleza? Porque no tienes valores. Y creo que esa es la línea que deberíamos seguir. Sin embargo, en el tema ya económico, por ejemplo, el problema viene de hace mucho tiempo. Por ejemplo, el 2013 hemos crecido al 6.8%. El siguiente año hemos bajado al 5.5%. Después 4.9%, 4.2%, terminando, como dice Carlos, al 2.8%. ¿Por qué? Porque hemos sabido no gestionar esos 50.000 millones adicionales bien. Segundo, que hemos tenido el efecto de siempre estar en base a los recursos naturales, soya, minerales, gas. Entonces, no hemos hecho una industrialización mínima, por lo menos, y eso ha terminado concluyendo que, en realidad, el efecto de la baja del precio del petróleo también nos ha afectado. El problema de la crisis de noviembre, crisis electoral, crisis política, crisis social, ha afectado. Más el shock de la economía, lógicamente, nosotros nos vamos a ir a una recesión del 10% y hay que estar preocupados porque nosotros podemos estar conformes, podemos tener nuestros ingresos, pero ya hablaba de la economía informal. Yo creo que él mencionaba el 65%, 75%, dependiendo de los... Yo creo que ha subido hasta un 80% el comercio informal, porque ha habido gente que ya ha dejado de trabajar, incluso en la informalidad no ha tenido los mismos ingresos, y creo que esto es fundamental, darnos cuenta de que debemos seguir apoyando la economía de la demanda, y hay que apoyar también al aparato productivo para poder salir. No sabemos si esto va a durar. Se decía al comienzo que íbamos a salir el 2021, pero ya después va pasando y dice que vamos a salir de aquí a 3, a 4, a 5 años, o sea, en 2025. Imagínate lo que podemos sufrir, y hay que tomar medidas de equilibrio entre lo social y lo económico. Ese es el gran problema, entre la eficiencia y la equidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Bolivia? Ya no podemos tener políticos que usufructen, que sean corruptos, que se aprovechen de nuestro dinero, sino más bien liderazgos emergentes, pero con valores éticos, morales y sociales, porque a veces vienen nuevos políticos y utilizan a la institución bajo el mismo discurso, se hacen antisistémicos, se identifican con derechos humanos, etcétera, etcétera, y siguen haciendo lo mismo, o sea, están contagiados bajo ese principio de la corrupción, de la manipulación, del sofisma, de la demagogia, ¿no? Entonces, nosotros los bolivianos tenemos que poner la mano al pecho, y seguramente el 18, de aquí a una semana más o menos, vamos a tener que definir el tema, pero sin embargo, los modelos que nos han presentado, casi todos presentan lo mismo, no hay mucha variación, tal vez algún detalle, por ejemplo, pero todos están en función de que como si estuviéramos con mucho dinero.
Ya lo decía Carlos, nosotros debemos 11.300 millones ahorita de dólares. En su momento, Evo Morales tuvo más o menos 2.000 y pico después de una condonación. Nuestros ingresos, nuestro Producto Interno Bruto ha bajado, ha habido una desaceleración. Nuestro déficit fiscal gastamos más de lo que tenemos, ¿cierto? 7.8 era el 2019, entonces hoy se piensa que también va a ser un 10%. Entonces estamos en un momento crítico. Sin embargo, creo que hay que dar algunas soluciones, hay que sacar alguna conclusión y alguna propuesta muy general, básicamente, porque los gobiernos que han presentado hablan del litio, como tú mencionas, hablan de la industrialización, hablan del impuesto a las fortunas, hablan de innovación, desarrollo tecnológico, hablan de economía naranja, economía verde y diferentes tipos de adjetivos a la economía, pero yo creo que hay que hablar de la economía del conocimiento, lógicamente respetando el medio ambiente, que es importante, porque hoy estamos viendo Bolivia se está quemando, y no es de hoy día, sino de la anterior vez y ahora otra vez, y nadie hace nada. El problema es que tomamos decisiones lentas, somos demasiado lentos y hay mucha burocracia, y en este gobierno, lamentablemente, poca experiencia, y creo que han sido contagiados también de alguna manera bajo algún principio de la anterior gestión, en el sentido de irse por el lado más fácil, de repente ambicionando el poder por el poder y no para solucionar los problemas. Y quiero rescatar esa parte, Oscar, que tú decías que es importante seguir hablando, hay que seguir diciendo las cosas como son, porque como tú ya lo has mencionado, existen estos politicosaurios que no quieren salir y además que ya saben cómo sacar, cómo vivir del gobierno, digamos, y con el perdón de todos, los tragadebaldes, los gastagobiernos, que han vivido de las mangas del gobierno durante toda su vida y quieren seguirlo haciendo, pero afortunadamente, pues sí, por lo cual me siento muy orgulloso de ser parte de este equipo, somos independientes, porque yo he visto a lo largo de mis 25 años incluso cómo no estamos hablando solamente de estos politiqueros de larga data, sino también estamos hablando de empresas que utilizan también sus medios de comunicación o los medios de comunicación para hacer de menos o desacreditar precisamente a estos nuevos políticos que vienen con ideas realmente frescas, ideas realmente nuevas y que pueden darle un nuevo futuro al país. Vuelvo contigo, Carlos, y quiero volver a lo que tú mencionabas en cuanto a este préstamo o a estos préstamos que están ya en la puerta, digámoslo así, y este gobierno transitorio pues lo quiere administrar sabiendo que tiene una cola bastante larga en estos pocos meses de haber estado en un gobierno transitorio, por mencionar simplemente los sobreprecios de los respiradores y muchos otros casos que están todavía ahí bajo la investigación. Por eso vamos a darle el beneficio de la duda de nuestros presuntos hechos de corrupción. Pero, Carlos, te pregunto, ¿debería el boliviano, ya sea la Asamblea Legislativa, quien quiera que pueda tener el derecho de otorgar este dinero, de darle vía a este o al próximo gobierno, deberían dárselo a esta administración? Bien, creo que tu pregunta es muy buena y coincido con lo que dice Percy y Oscar en sus apreciaciones. Hay un aspecto importante que hay que considerar, Freddy, y es el aspecto de la cooptación de las instituciones del Estado boliviano. Y esto prácticamente ha llevado a que gran parte de los políticos han hecho esta cooptación, que es ejercer dominio con el servidor público para fines personales y fines políticos gubernamentales. Es decir, que acá lo que existe es de que lo que se pretende es tener un Estado burocrático en el sistema administrativo, una gran cantidad de servidores públicos, ¿no? Y pocos de dirección. Entonces, fíjate tú, de que prácticamente en niveles de dirección es un nivel reducido y en niveles, diríamos, de administración es gigantesco el nivel de servidores públicos. Y con lo que tú me decías con relación a la pregunta, considero que en un mes, que nos falta menos de un mes, prácticamente son días que tenemos que ya tener un nuevo gobierno, que quieran de que la Asamblea libere estos 7.000 millones de dólares, considero que es pues una situación que atenta no solamente
a la parte de la transparencia, porque uno dice, bueno, ¿a dónde van a destinar 7.000 millones de dólares? ¿Por qué no lo hace más bien el nuevo gobierno y que esos fondos del Banco Mundial y del Fondo Monetario pues sean dispuestos acorde a una nueva ley, a disposiciones reglamentarias y que realmente vaya en beneficio de quienes deben ir, ¿no? Y no tratemos de hacer una cosa tan acelerada como lo hemos hecho durante todos estos años, ¿no? E improvisada, porque una situación es que la improvisación es el fruto justamente de la situación en la que se encuentra el boliviano. Los programas y los planes de gobierno de los políticos han sido improvisados y lo peor de todo, no los han cumplido, han sido incumplidos. Y tú sabes que cuando el ciudadano vota, vota por el programa, vota por la propuesta, y vota también por el carisma del político. Pero en este caso vemos de que hay un desfase, y ese desfase se nota justamente en el ejercicio del poder y en la gestión que debe existir cuando ya ocupan, diríamos, mandato. Pero va un poco más allá. Existe justamente también ese otro aspecto entre lo que es Oriente y Occidente, ¿no? Y que prácticamente las visiones son distintas, ¿no? La forma, diríamos, de pensar es distinta, ¿no? En el Oriente, diríamos, existe mayor productividad, existe el aspecto de la tierra y en el Oriente el aspecto de las minas, el aspecto del litio, el aspecto del gas. Pero no existe un elemento articulador entre ambos para gestar una visión de un nuevo Estado y un nuevo modelo económico. Y creo que ese es el gran problema que se tiene y que lamentablemente se está causando un detrimento en los sectores más desprotegidos que tiene nuestro país, ¿no? Es decir, la clase más baja. Entonces, esas asimetrías, ¿no?, que existen en algún momento también se están siendo, diríamos, divididas, ¿no? Entonces, hay clivajes en diferentes formas, no solamente desde el punto de vista económico, sino social, político, ¿no?, hasta religioso. Entonces, creo que es el momento de aunar, diríamos, un solo modelo económico que fortalezca, ¿no? Y no decir de que tenemos que mantener los modelos tradicionales, porque en Bolivia se está dando ese hecho, ¿no? Mantenemos mucho lo tradicional y no queremos entrar a lo que venga como un nuevo cambio. Y creo que esa concepción del ciudadano boliviano es, prefiero votar por lo tradicional a por lo que no sé qué va a ocurrir, pero es que tenemos que cambiar esas lógicas que en otros países ya la tienen bien definida, ¿no es cierto? Y ellos dicen, señores, no podemos mantener, no, a la misma persona en el mismo lugar, porque tú sabes que el que se mantiene mucho tiempo en la función también puede tener el aspecto de corrupción. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle vitalidad al sistema político, al sistema económico y al sistema social. Y creo que cuando exista esta articulación, vamos a generar una nueva visión de Estado, una nueva visión de país y una nueva imagen internacional, porque lo importante no solamente es el aspecto interno, sino también cómo reflejamos nosotros para que vengan inversores e inyecten capital en Bolivia. Eso es lo más importante que creo que tenemos que tener en cuenta. Y precisamente quiero ir con esto que acabas de mencionar, Carlos, contigo, Percy, porque el boliviano, querendón de su tierra, querendón de su familia, y tú has dado una cifra importantísima en cuanto a las remesas que por año envía el boliviano que sale de su país, pasa las fronteras para poder irse a trabajar en busca de una mejor vida, pero todos estamos golpeados por el coronavirus, todos estamos de alguna manera afectados, y el hecho ya de pensar ya en una inversión se ha reducido. Ahora tal vez solamente estamos en el hecho de cómo podríamos ayudar a los más cercanos, pero la realidad no es tan sencilla. Nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, incluso ya habiendo estado en una fase 2 desde el mes de junio, con muchas de las economías a medias, pero por lo menos ya otra vez activas y moviéndose, y aún así no se puede reducir la gran cifra de desempleados, pero también una economía que está bastante lenta y que le está costando aquí en los Estados Unidos. Es difícil, Percy, pensar en cómo el boliviano sigue ayudando y sigue colaborando con nuestros paisanos del otro lado de la frontera. Sí, Freddy. Evidentemente, la pandemia ha golpeado muy fuerte a las grandes potencias y Estados Unidos no es una excepción. Son 40 millones de desocupados desde que empezó la pandemia el mes de febrero a la fecha. Son 210,000 muertos
por la pandemia y más de 7 millones de infectados. Que se ve una luz al final del túnel, absolutamente no, porque el problema no se ha de solucionar a corto plazo. Inclusive se está hablando de una segunda ola de contagios que ha de ocurrir justamente por la llegada del invierno, ¿no? Estamos a las puertas del invierno en Estados Unidos. Entonces, esto ha de ocasionar muchos otros problemas adicionales. Lo que preocupa es cómo se manejan en Bolivia las empresas, ¿no? Muchas empresas son propiedad del gobierno y el gobierno es un mal administrador porque no se deja que la iniciativa privada, que es generadora, ¿no?, de ideas, de conceptos, de tecnologías, pueda llevar adelante las grandes empresas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que el gobierno genera, digamos, como 15 millones de dólares anuales, pero gasta en sueldos 11 millones. Entonces, prácticamente todo lo que se gana se lo comen, ¿no?, en sueldos. Y la burocracia, que es el peor enemigo de cualquier democracia, de cualquier sistema, es endémica en Bolivia, ¿no? Para ir a hacer un trámite simple, uno tiene que pasar por 3, 4 diferentes oficinas con cargos que pues, no tienen ningún mérito de estar ahí, pero han sido creados como recompensa política, ¿no?, por, a los seguidores de un determinado partido político o a la gente que ha trabajado en una determinada campaña. Entonces, lo que pasa aquí en Estados Unidos es que nosotros contemplamos todos estos hechos con una cierta preocupación porque muchos bolivianos, por ejemplo, que pensaban volver al país con la visión de poder invertir sus ahorros que fueron logrados con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pues frente a estos hechos se ve imposibilitada. Además que tampoco hay garantías, ¿no?, de que el boliviano que vuelve al país se le ha de ofrecer las facilidades de inversión, protección a su capital, garantías de que no va a tener que pagar precios irrisorios o para hacer un trámite, ¿no?, para poder legalizar alguna maquinaria, ¿no?, impuestos y otro tipo de cargos que se hacen, ¿no? Muchos bolivianos que volvieron en algún tiempo han tenido grandes pérdidas económicas justamente por ese hecho y han tenido que volver nuevamente a Estados Unidos, decepcionados y diciendo, bueno, yo quise hacer algo por mi país, pero las condiciones económicas y el sistema de gobierno no me han permitido el poder hacer lo que tanto he querido, volver a mi patria y trabajar y engrandecer a mi patria a través de estas acciones económicas. Eso es lo que te puedo decir y eso es lo que más o menos una mayoría, no represento obviamente a todos los bolivianos aquí en el área ni en los Estados Unidos, pero lo que puedo recoger a través de las conversaciones que mantengo con mucha gente, ¿no?, y las opiniones que se escuchan son esas, ¿no?, que no vemos con mucho optimismo lo que vaya a pasar, excepto si hay un cambio de gobierno pacífico y el nuevo gobierno toma las riendas de la economía con seriedad y produce políticas que puedan beneficiar a todos los sectores económicos del país. La situación así de preocupante, Percy, como lo percibimos nosotros, que estamos en el extranjero, pues es mucho más complejo para el que lo está viviendo, ¿verdad, Oscar? Y quiero ir hablando en cuanto a la polarización que ya mencionaba Carlos hace un momento, y quiero hacerlo mediante las cifras para que vayamos entendiendo en la parte económica, en el caso hipotético de que estos miles de millones de dólares que están ahí listos para ver cuál de los gobiernos, si es este o el próximo, le tocaría administrar. Quisiera que veamos esa misma polarización, porque tenemos que hablar que esos recursos también van a hacer una puja entre Oriente y Occidente. Y quiero ir en base a estas últimas encuestas que ha dado a conocer Ipsos el día de ayer, donde el movimiento al socialismo sigue teniendo el primer lugar, créalo usted, ya sea boliviano dentro o fuera de las fronteras, y más aún aquel extranjero que ha estado siguiendo la noticia de que se decía de octubre
que había un fraude electoral y por ese motivo se saca al gobierno de Evo Morales, pero créalo o no, sigue siendo el movimiento del socialismo el que tiene el primer lugar con el 34% de la intención de voto, esto según Ipsos, a un Carlos Mesa con un 27.9% y a Fernando Camacho en un tercer lugar con 13.8%. Según esta misma encuesta, Oscar, estaríamos hablando de que en segunda vuelta le ganaría a Carlos Mesa, porque ya tendríamos a una Bolivia unida en el frente, con un 45% que lograría, en el mejor de los casos, Carlos Mesa, por ciento de la intención de voto, y Arce Catacora, que tendría el 40%. Pero más allá de quién sea el presidente, estamos hablando de una asamblea legislativa que también va a ser bastante dividida, y aquí tenemos el factor hacia dónde va el dinero, cómo se utiliza el recurso, porque aquí, Oscar, estamos hablando tanto de una hegemonía por un Luis Fernando Camacho que tiene un alto respaldo y que va a mantener su tercer lugar hasta el día de las elecciones, y tenemos a un Carlos Mesa que tiene ese sector, ese apoyo de Occidente. Mira, yo creo que las encuestas, la última salió hoy día, que es parte de la Universidad Mayor de San Andrés y Jubileo, y se acerca a la de ayer, y en realidad habría que mirar con mucho cuidado, porque para ver este tema de porcentajes no le faltaría mucho al candidato del MAS para llegar al 40%. Eso nos debe preocupar. Por lo tanto, el boliviano tiene que tomar conciencia de lo que está por venirse. Sin embargo, como decía algún amigo mío, analista, decía que el día domingo 18 se va a determinar en realidad el manejo del poder, y en la segunda vuelta simplemente quién es presidente. Entonces aquí hay un tema de correlación de fuerzas. Ahora, cuando se habla de lo económico, yo creo que este gobierno, en mi criterio, siempre ha sido así. Como administrador de empresas, pensé que cualquier gobierno interino tendría que tomar medidas, políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, incluso planteando políticas de Estado. Sin embargo, ya no le queda mucho, esto quiere decir que los recursos que puedan entregarle tal vez sean ya hayan sido utilizados en función de tal vez una transferencia o el presupuesto haberse reformulado, etcétera. Yo creo que es necesario que esos recursos sean ya manejados por el próximo gobierno, y esperemos que en la segunda vuelta, que no haya segunda vuelta, si es que esa es la esperanza, digamos, del que va segundo, ¿no? También Carlos Mesa ha crecido en esta última encuesta en el 7%, y el MAS ha subido 4%. Si ve esta tendencia, la esperanza para muchos es que Carlos Mesa puede ganar en la primera, pero objetivamente creo que va a haber segunda vuelta, y lamentablemente para todos los bolivianos y para este gobierno lo que tenemos es, primero, una recesión. Segundo, tenemos una deuda de 11.300 millones, una deuda externa, una deuda aproximadamente de 5.000 millones de dólares interna. Tenemos un déficit comercial, tenemos un déficit fiscal, tenemos pobreza, nos hemos consumido nuestras reservas internacionales, que en su momento eran 15.000 y pico, y hoy son más o menos unos 5.000 millones de dólares. Entonces, la situación económica que nos va a tocar vivir en este tiempo, después del 18, tal vez en la segunda vuelta en diciembre, habría que mirar con mucho cuidado. Esto significa básicamente que en este momento quienes van a gobernar tendrían que primero cuidar la vida de los bolivianos en el marco del coronavirus, ¿cierto? Y ahorita ya no hay margen social, económico, político para permitirnos perder una oportunidad como la que hemos tenido. Es el momento de ya asumir un liderazgo fuerte para evitar de repente una convulsión social que puede ir a una convulsión política, económica, y creo que a partir de ello es el momento de tomar una decisión.
decir, el próximo gobierno lo que tiene que hacer es hacer una gestión económica y olvidarse de una gestión política. O sea, quiere decir que tiene que priorizar lo económico, y en la priorización de lo económico y social tiene que priorizar en la educación, en la salud, en la justicia, en la generación de empleo, a partir de lo que decía Percy, inversión privada. Hay que impulsar la inversión privada interna, impulsar la inversión privada externa, dándoles seguridad jurídica, dándoles flexibilidad tributaria, y yo creo, y además la posibilidad de abrir empresas en un tiempo rápido, porque aquí es un martirio abrir empresas. Creo que desde ese punto de vista, y reconocer el recurso humano como un recurso estratégico, porque en este último tiempo de los 14 años se ha demeritado la meritocracia en Bolivia, ¿cierto? Han reducido los salarios, yo creo que sin mucho criterio, porque cuando una familia profesional, porque en Bolivia hay una movilidad social ascendente, o sea, en la universidad pública no hay gente de clase media, por lo menos, hay una nueva clase media, eso es cierto, pero esa es una clase media vulnerable, que va a volver al tema de pobreza, pero con deuda. Entonces yo creo que hay que impulsar a la gente que cree que cuando al profesional se le baje el salario, está muy bien. Pero si la mayoría de los hijos del pueblo están saliendo profesionales, tienen que mejorar su calidad de vida. Al mejorar la calidad del hijo, del nieto, va a mejorar la calidad de la familia, y al mejorar la calidad de la familia, va a mejorar la calidad de la sociedad y por lo tanto del país. Y hay que entender que el conocimiento es lo más importante. Y por último, yo creo que hay una necesidad de liderazgos políticos fuertes, ¿cierto?, que puedan corregir las fallas económicas, sociales y políticas para transformar este país. Y a partir de ello, creo que si no hubiera eso, no van a poder hacer algunas reformas institucionales que mejoren la calidad de vida del boliviano, pero además tienen nomás que mirar ya lo que decía Carlos en su momento, el tema de las empresas deficitarias. Se dice que hay utilidades, claro, hay 3 empresas grandes que generan una cantidad de dinero que no sabemos si es eficiencia, no sabemos si es productividad, simplemente que tienen un mercado cautivo. Entonces no sabemos si esos recursos son realmente utilizados eficientemente como para generar mayor utilidad y dar un buen servicio, mucho más barato, mucho más rápido, mucho más de calidad. Entonces, si revisamos eso, vamos a encontrar que hay empresas que son totalmente deficitarias. Ahí está Quipus, ahí está Ecobol, la empresa textil, y creo que Cartonbol, Papelbol, Evabol, etcétera, etcétera. Entonces, hay que revisar eso, hay que ver qué tipo de proyecto tenían, porque creo que se han ido utilizando al calor de los criterios que tiene el gobernante. En algún momento se habló, por ejemplo, de traer tecnología. Y aquí termino. El tema de traer tecnología, podemos poner una fábrica, perfecto, ¿no? Y eso nos puede costar unos poco, es relativo, pero el know-how, eso cuesta plata. O sea, no es cuestión de viajar al exterior y encontrarme con una máquina o con una fábrica importante que genera utilidades en Corea, en Japón, en China, en Europa. No, 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 está bien, eso, pero ese es el diseño ingenieril. Y el problema del know-how y del funcionamiento, eso cuesta dinero y no te lo va a regalar nadie. Entonces hay que capacitar, hay que traer gente para que podamos industrializar de repente el litio, el mutún, incluso el gas y el petróleo, los minerales, la soya, lógicamente a la par también del desarrollo tecnológico, innovación y transferencia, que esa es la revolución del conocimiento, la economía del conocimiento. Cuando tú dices, por ejemplo, que muchas de esas empresas han sido creadas en base al calor del momento, del entusiasmo del político de turno o del gobernante de turno, me hace mucho recuerdo, por ejemplo, a las políticas realizadas por Hugo Chávez en su momento, el ya fallecido Hugo Chávez, presidente de Venezuela, que igual tenía esta misma línea comunista, populista, socialista del siglo XXI, como quieran llamarlo, sigue siendo un comunismo disfrazado, que exprópiese porque no está cuidando al trabajador, o quítele porque no está contribuyendo con su pueblo, o constrúyalo de la noche a la mañana sin tener una planificación. Y ese es el resultado que tenemos hoy en día de estas empresas que, dicho sea de paso, no solamente le han costado dinero al Estado, le ha costado dinero del contribuyente.
del dinero de los contribuyentes, pero además termina siendo un fracaso y terminan muchos de ellos quedando en deuda. Y voy con esto contigo, Carlos, para que hablemos un poco de este aspecto que mencionabas en un momento en cuanto a esta economía informal. Yo recuerdo que en Cochabamba, que es donde he tenido mi infancia y he crecido hasta los 20 años antes de venir acá a los Estados Unidos, se hablaba de un comercio informal entre los 50,000 a 75,000 personas que estaban en las calles, y me imagino que esa cifra debe ser muchísimo más en La Paz, y de la misma forma debe ser igual en Santa Cruz. Ante esta pandemia, ante esta situación económica tan difícil, y como lo estamos analizando y lo estamos viendo en la participación de todos los panelistas, ¿cuál sería la llave entonces para poderle ayudar? ¿Qué políticas se deberían de plantear para llegar a esta gente? Al taxista, a la señora que vende manís, chicles en la calle, al comerciante que está vendiendo frutas, verduras en los mercados, al que está tratando de sobrevivir ante esta pandemia. Sí, muy buena tu pregunta, y tal vez tenemos que aclarar un aspecto importante, y es en el sentido de que prácticamente existe un 75, 78% de aspecto informal en Bolivia, más aún con esta pandemia, pero el aspecto no es dar bonos, el aspecto es dar trabajo, es dar actividad laboral, porque tú puedes dar un bono por un mes, se acaba el dinero del bono, que son 500 bolivianos, y después se sigue el desempleo en cifra cero, y no se ha podido activar ni se ha podido reactivar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver? Con relación, diríamos, a esto de las empresas estratégicas que hablaban. Mira tú, Freddy, y todos los que estamos presentes, de que la nacionalización ha tenido, entre comillas, solamente el rótulo, porque muchos dicen de que las empresas transnacionales se fueron sin pagar impuestos y se fueron sin cumplir los contratos con el Estado boliviano. Entonces, imagínate tú de que nacionalizamos, ¿no? Y decimos, bueno, cerramos, diríamos, la empresa, se van los extranjeros, y el dinero que tenían que pagar antes de que se vayan, ¿dónde está? Y ese justamente es una situación que ha ido en contra del Estado boliviano. Y cuando nosotros vemos un poco más allá, y vemos esto de las encuestas que también estaban un poco ustedes direccionando, vemos que existe un 13.7% todavía de indecisos. Y dentro de los indecisos hay un 8% que van a votar por nulos, un 2% que van a votar en que no sabe y no responde, y un 3% van a votar en blanco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre de que en esta tónica que estamos nosotros viendo, tenemos que articular el aspecto, ¿qué es lo que va a venir después de las elecciones? Y después de las elecciones, ¿quiénes nos van a dar más certeza y más certidumbre en las necesidades sociales de los bolivianos? Porque ya el hecho de que las elecciones, como bien decíamos, es un medio de la elección, pero ¿cuál es el fin? El fin es tener gobernantes que realmente respondan a las necesidades del pueblo, como decían Oscar Pérez y también tú en esto. Y también tenemos que ver el aspecto no solamente de quién gana y quién pierde, porque el gran ganador debería ser el pueblo boliviano, y no el gran ganador debería ser el partido político que en alguna medida, ¿no es cierto?, a través de las encuestas puedan tener un mayor índice, que tú sabemos y que todos, de que las encuestas a veces se pueden inflar en favor o en contra de un candidato por afectos o desafectos que existen. Entonces, creo que lo que tenemos que gestar es justamente un Estado serio, responsable, que haga gestión, y gobernantes que realmente respondan a lo que ofrecen al pueblo. Porque lamentablemente, de no tener esto, nuevamente caemos e incurrimos en lo que ha ocurrido en los años anteriores, ¿no? De tener tal vez una situación de incertidumbre, una situación en la que el pueblo, que se le ofrece trabajo, cuando entran a gobernar, es lo que menos hacen, dar trabajo. Cuando se les dice que vamos a reactivar las empresas estratégicas del país, lo que hacemos en primer lugar es a veces reactivarlas nacionalizando y haciendo que los extranjeros que tenían que pagar ciertas sumas de impuestos y una serie de cosas se vayan, se retiren y hagan una demanda todavía al Estado boliviano, ¿no es cierto? Y la Procuraduría General del Estado tenga que entrar a demandas internacionales con gastos pero excesivos para el gobierno boliviano, y no recuperemos nada de los medios y de los fondos que tenían que poner estas empresas. Entonces, creo que tenemos que tener una nueva forma de estructurar, ¿no? Y tal vez ese chip que tenemos
ahorita desde un punto de vista hay que cambiarlo, ¿no? Hay que ir hacia adelante y ser proactivos en esto. Entonces, queda un gran reto, ¿no?, para los que gobiernen, pero también queda la situación de que el pueblo tiene que exigir que realmente se cumpla lo que se ha prometido. Bueno, yo quiero rescatar esto, Percy, mencionando lo que acaba de decir Carlos, y creo que esto es una llamada de atención, creo, para todos los bolivianos dentro y fuera de las fronteras, porque en realidad estamos apostando a que el 18 de octubre o el momento de las elecciones vayamos a celebrar a un ganador que en este caso llegaría a ser un partido político X, pero en realidad no estamos hablando de la celebración de la ganancia, ya sea la democracia o la vista puesta o la visión puesta de todo un país hacia mejorar económicamente, socialmente, en la educación y en todos los factores. Simplemente estamos apostando a ver más nunca más, por así decirlo, una consigna, o bien simplemente el partido político al que quieran apoyar y no pensamos en Bolivia. Pero, Percy, ¿qué debe de hacer o cómo está pensando el boliviano fuera de las fronteras ayudar, sobre todo en esta parte económica, aún sabiendo que tenemos la pandemia? Yo entiendo y conozco que nuestra comunidad boliviana, por lo menos en el estado de Virginia, Maryland, Washington, está organizada. Tenemos un comité pro Bolivia con más de 30 años que tiene más de 20 fraternidades, y creo que me estoy quedando corto en el número, y cada fraternidad por encima de los 200 participantes. Tenemos igual a la comunidad, por ejemplo, del Valle Alto de Cochabamba, Tiataco, Santa Rosa, Chamoco y todos esos lugares que generalmente se reúnen, hacen kermeses, hacen ligas de fútbol, ayudan a su comunidad a la distancia. ¿Qué debe hacer el boliviano, además de pensar solo en las elecciones, para ayudarnos entre todos en medio de esta pandemia? Bueno, como bien dijiste, ¿no? Hay diversas organizaciones deportivas, folclóricas. Un aspecto que siempre he criticado de nuestra comunidad es el hecho de que somos folcloristas, ¿no? Muy amantes de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Danzamos con mucho entusiasmo ritmos folclóricos que identifican a diferentes regiones del país, a oriente, a occidente, etcétera, ¿no? Y las ligas deportivas, que son muy populares, ¿no? Se hace deporte que es bueno para la salud y bueno para el proceso de socialización entre los bolivianos también. Sin embargo, se ha dejado de lado, digamos, el activismo un tanto político, ¿no? Bueno, cabe mencionar, aparte de las organizaciones que mencionó Freddy, el Comité Pro Bolivia, las ligas deportivas, organizaciones del Valle Alto, también la gente del Oriente, los Cambas están organizados, tienen su agrobol, su fraternidad de comparsas Cambas, y lo mismo, ¿no? Es folclore, es fiesta, es desestresarse, digamos, de las labores cotidianas que se cumplen aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, no nos hemos educado en el sentido cívico, en el sentido de reconocer nuestra historia, ¿no? Y de ser dejar de ser observantes y ser más participantes en el meollo de la política boliviana. Yo le decía al candidato Mesa el año pasado, cuando llegó a la capital, le hice una entrevista, y le decía, ¿por qué nosotros tendríamos que votar por ustedes, ¿no? Nuestro voto no debería ser gratis, nosotros no deberíamos regalarles nuestro voto. Aunque sea el 4 o 5% del voto nacional, nuestro voto debería valer. ¿Qué es lo que ustedes nos van a dar a cambio? ¿Qué es lo que ustedes traen a colación para el inmigrante, ¿no? Pasantías en las universidades, fue lo que él dijo, ofrecer mejores condiciones a la gente que pueda retornar al país e iniciar un negocio. Pero esas son las promesas de que todo político va a hacer. En los hechos se necesita mucho más, se necesita que se hagan leyes y se necesita que el boliviano común, el boliviano de a pie, se empiece a educar un poco más en los aspectos que conciernen a la política boliviana y lo que estamos haciendo nosotros aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos influir en los políticos americanos, por ejemplo, ¿no? La comunidad salvadoreña tiene una participación política bastante grande. ¿Para qué mencionar los mexicanos, los cubanos, los puertorriqueños? Pero la comunidad boliviana se queda corta. Y cuando
vemos el nivel de educación que tiene la comunidad boliviana en comparación con otras comunidades, la comunidad boliviana tiene un índice alto de educación, pero no se traduce en su participación política, en el cuestionamiento que se debería hacer al Estado boliviano, porque estamos nosotros suministrando un suero que se llama remesas que enviamos a nuestras familias cada mes. Que obviamente ese dinero se traduce en inversión, en adquirir bienes de consumo, etcétera, etcétera, en nuestros países. Entonces, esa es la preocupación que tiene el boliviano y esa es la visión que creo deberíamos trabajar a partir de este hecho. Que las fatalidades están ahí, pero también hay que empezar a formarnos políticamente para participar en la política con opiniones al nuevo gobierno nacional y participar aquí en los Estados Unidos para influir en los representantes, ¿no? Los que son ciudadanos americanos pueden influir en sus representantes para que haya una presión al gobierno americano para poder asumir medidas políticas con referencia a Bolivia. Por ejemplo, en materia económica, ¿no? El arancel andino, que fue cortado por la administración ya del presidente Obama, es algo que necesitamos para los empresarios bolivianos que quieren exportar sus textiles, sus productos alimenticios como la quinoa, por ejemplo. Como ustedes saben, Bolivia es el segundo exportador mundial de la quinoa. Exporta a 93 países, excepto Estados Unidos. Entonces, eso es preocupante y ese es un tema del que vamos a tener que hablar muy seriamente con la nueva administración que ocupe el Palacio Quemado. Muchísimas gracias, Percy. El tiempo ya se nos ha terminado para este programa. Quiero despedirme contigo directamente, Oscar, para que pues seas tú en un minuto, lo mismo para todos los panelistas. Nos despedimos en un minuto para que hagamos un pequeño resumen de lo conversado el día de hoy y cómo llegamos a las elecciones en una semana. Oscar. Quiero agradecerte a ti, Percy, Freddy, Carlos, por compartir criterios y consensuar un análisis político y económico. Creo que lo que necesita Bolivia es una buena gestión de los recursos, una utilización inteligente de esos recursos, que busque la productividad, la competitividad y que nos permita generar mayores exportaciones con valor agregado y que así generemos mayores recursos para poder tener mayores reservas internacionales, mayores ingresos y reducir el déficit fiscal, el déficit comercial, incrementar nuestras reservas internacionales y lógicamente creo que una política de apoyo al aparato productivo, pero sin embargo yo creo que hay que hacer un gasto fiscal agresivo. Si es con deuda hay que hacerlo, porque no tenemos mayores recursos, porque la industrialización, las medidas a corto plazo, que podrían ser alimentos, tal vez orgánicos, pero no hay más. Del turismo todavía va a faltar, la construcción tal vez pueda impulsarse. Sin embargo, creo que tienen un gran desafío los nuevos gobernantes a partir de diciembre o enero, que van a ser posesionados, y espero que ellos piensen en Bolivia y que ya dejen de utilizar al ciudadano boliviano, dejen de utilizar la democracia y dejen de hacer politiquería, sino hagan política pública de Estado que permita solucionar los problemas de educación, salud, justicia, empleo. Yo quiero agradecer nuevamente, conocerlos primero, agradecer la oportunidad y cuando ustedes gusten estamos para poder comentar temas de Bolivia, del tema político, electoral y tema económico y social. Muchas gracias, un placer. Gracias a ti, Oscar. Vamos contigo, Carlos. Bien, considero que lo que tenemos que hacer es formar un proyecto país que generalmente nadie nos ha ofrecido en ninguno de los modelos que se ha dado en los programas, ¿no? Es una reingeniería, diríamos, de un nuevo modelo y que tal vez con relación al ciudadano en las elecciones, pues muchos hablamos de ese voto útil, de ese voto oculto, de ese voto que se lo denomina a veces contagio, pero lo que tenemos que ver, y no le decimos al ciudadano, es que debe y existe un voto que se llama voto conciencia. Y el voto conciencia creo que es lo más importante, porque ahí estamos generando justamente esa conciencia nacional, estamos generando esa conciencia política, esa conciencia económica, social y de justicia. Y lo que tenemos que hacer justamente en estas elecciones es votar en conciencia,
¿no? Y no simplemente por afectos o desafectos, o porque alguien nos dice, o porque nos digan, vas a tener tal lugar en el servicio público, vota por este, y porque después te va a generar un beneficio económico. Yo creo que hay que pensar mucho, es el tiempo de reflexión para los bolivianos, porque de acá en adelante tenemos dos caminos, o ir hacia adelante, o tal vez ver una Bolivia que pueda ir poco a poco desarticulándose. Entonces, considero que todos los bolivianos y este programa justamente, y de todos los panelistas, agradecer por su participación y que realmente pues genere una nueva visión para el ciudadano y en conciencia vote este 18 de octubre acá en Bolivia. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Percy, me voy contigo. Bueno, nuevamente, ¿no? Recoger la opinión de mis colegas en el sentido de que debemos generar un voto responsable, un voto consciente, pensando primero en nuestro país. Debemos dejarnos de esos apasionamientos políticos, ¿no? Es hora de pensar más en el país que en los políticos y en las políticas que se están haciendo. Es triste encontrar que cuando uno pone una opinión, por ejemplo, en cualquiera de las plataformas sociales, que no le agrada a alguna persona, empiezan con los insultos y ese tipo de increpaciones, ¿no? Que no hacen justicia a un diálogo entre bolivianos. Yo creo que debemos dejar de lado eso y debemos de pensar primero en el país. El país nos necesita a todos y debemos ir conscientemente a las urnas pensando en que nuestro país nos necesita como elementos actuantes, como elementos que debemos generar un cambio positivo y direccionar nuestro país. Es un gran país, es un hermoso país. Nosotros que hemos salido al exterior lo vemos desde lejos y añoramos y extrañamos todos los aspectos de lo que es Bolivia. Muchísimas gracias a todos ustedes, colegas, por haber participado en el programa de hoy. Realmente ha sido un verdadero placer compartir esta plataforma con todos ustedes. Bueno, con esas reflexiones, yo también quiero ir muy agradecido contigo, Oscar, lo mismo Carlos, Percy, panelistas de lujo, sobre todo personas que yo podría decir librepensantes, independientes, pero sobre todo bolivianos comprometidos con esa visión de una Bolivia, esa Bolivia unida, esa Bolivia que amamos, esa Bolivia que queremos próspera, pujante, y esa juventud que estamos seguros podemos llegar para que ellos también se contagien de estos ideales que queremos para nuestra gran nación. Este ha sido su programa Tendencia Global. Si Dios lo permite, nos reencontramos la próxima semana. Tengan todos un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.